Un agujero negro. Mucha gente dice que un agujero negro marca el límite del conocimiento humano. Fiel a su nombre, siempre se nos muestra oscuro, extraño y tan misterioso que llega a imponer miedo. Hoy en día, un agujero negro es uno de los objetos más importantes que estudiamos en el universo. Pero, ¿sabías que hasta el año 2019 la humanidad no consiguió realmente la primera imagen de uno de ellos? Antes de que se obtuviera esa fotografía, el agujero negro solo existía en las teorías. En las ecuaciones complicadas de la física. Pero tras aquel momento histórico cuando se publicó la imagen, todo quedó mucho más claro. Los agujeros negros existen de verdad. Y todo lo que se había dicho sobre ellos hasta entonces resultó ser cierto. Para nosotros, un agujero negro es un objeto a la vez enigmático y aterrador. Pero también concentra en sí mismo nuestro deseo de comprender el universo. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre él? ¿Es tan temible como parece? ¿Puede el ser humano sobrevivir si alguna vez tiene que enfrentarse a un agujero negro? Hoy, desde Universo Primordial, te invitamos a acompañarnos para explorar a esta criatura poderosísima del cosmos. Y para preguntarnos cómo podríamos sobrevivir si algún día tuviéramos que mirarla cara a cara. Como siempre, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así apoyas a las personas que han trabajado en este vídeo. Esperamos que disfrutes del contenido de hoy. Un agujero negro, también llamado simplemente agujero negro, es una región del espacio-tiempo. En esa zona, el campo gravitatorio es tan intenso que nada puede escapar. Ni siquiera las partículas materiales ni la radiación electromagnética como la luz. La relatividad general predice que una cantidad de materia con suficiente masa, comprimida en un volumen lo bastante pequeño, deforma el espacio. Esa región deformada se convierte en un agujero negro. Alrededor del agujero negro hay una superficie llamada horizonte de sucesos. Si la materia atraviesa esa frontera, ya no puede volver al exterior. Por eso se dice que el agujero negro es negro. Porque absorbe toda la radiación y toda la materia que cruza ese horizonte hacia el interior. Se comporta como un cuerpo negro perfecto en termodinámica. Según cómo se formen y qué propiedades tengan, podemos dividir los agujeros negros en tres tipos. Agujeros negros de masa estelar. Agujeros negros de masa intermedia. Y agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros de masa estelar tienen una masa aproximadamente 10 veces mayor que la del Sol. Se forman por el colapso de estrellas muy masivas. Es el tipo más común que conocemos. Hasta ahora se han descubierto muchos objetos de este tipo. Los agujeros negros de masa intermedia tienen masas superiores a las de los agujeros negros de masa estelar, pero menores que las de los supermasivos. Pueden ir desde varios miles hasta alrededor de 1 millón de masas solares. Aún así sigue habiendo debate entre los científicos sobre cómo se forman exactamente estos objetos. Los agujeros negros supermasivos son los más pesados del universo. Tienen masas de millones o incluso miles de millones de veces la del Sol. Se cree que se forman mediante mecanismos especiales. Por ejemplo, la fusión de galaxias. Es decir, también pueden surgir cuando dos o más agujeros negros se fusionan y se engullen entre sí. Aunque por definición un agujero negro es una región completamente oscura e invisible, su existencia puede deducirse. Lo hacemos observando cómo interactúa con la materia y la luz de su entorno. La materia que cae hacia el agujero negro forma un disco de acreción. En ese disco, la materia choca y se fricciona. Se calienta hasta convertirse en plasma. Emite una radiación muy intensa. Esto hace que la zona alrededor del agujero negro sea una de las más brillantes de todo el universo. Si una estrella orbita alrededor de un agujero negro, la forma y el periodo de su órbita permiten a los astrónomos calcular la masa del agujero negro y su distancia. Con esos datos pueden saber si el objeto ultradenso es un agujero negro o una estrella de neutrones. Así se han descubierto muchos agujeros negros en sistemas binarios. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro gigantesco. Su masa es de aproximadamente 4,3 millones de veces la del Sol. Uno de los errores más habituales al imaginar un agujero negro es pensar que es un objeto superdenso, como una bola maciza. Tal y como hemos comentado antes, es cierto que el agujero negro se forma a partir de materia extremadamente densa.
Pero el agujero negro en sí ya no es un objeto sólido en el sentido habitual. Nuestro Sol tiene un diámetro de alrededor de 1.500.000 kilómetros. Si lo comprimiéramos una y otra vez, hasta convertirlo en una esfera de tan solo unos 6 kilómetros de diámetro, su propia gravedad lo obligaría a seguir colapsando. Desaparecería como superficie material. Ya no habría ninguna materia visible que lo compusiera. Solo quedaría una región vacía de espacio con un campo gravitatorio extremo. Si te acercas a un agujero negro, puede que ni siquiera notes al principio que algo terrible se aproxima. Imagina que estás de viaje por el espacio con la intención de entrar en un agujero negro y explorarlo. ¿Cómo crees que sería ese viaje? ¿Piensas que podrías sobrevivir y salir de allí? Para responder a esa pregunta, primero tenemos que detenernos un momento y hablar del espacio-tiempo curvo dentro de un agujero negro. Desde el siglo XX, las ecuaciones de Einstein describen cómo reaccionan el espacio y el tiempo ante la presencia de materia y energía. Puedes buscar por tu cuenta el término ecuaciones de campo de Einstein, si quieres profundizar más. Si lanzas un objeto alrededor de la Tierra, verás que describe una trayectoria curva. Si lo lanzas con la velocidad adecuada, puede entrar en órbita alrededor del planeta. Seguirá una curva casi perfecta. Un ejemplo es la Estación Espacial Internacional. Se colocó en órbita con una velocidad de más de 28.000 kilómetros por hora. Repite una trayectoria curva alrededor de la Tierra. Sus motores están apagados. En realidad está cayendo todo el tiempo, pero la curvatura de su trayectoria coincide con la curvatura de la superficie de la Tierra. Por eso nunca llega a tocar el suelo. Las órbitas de los satélites y de las estaciones espaciales ilustran muy bien estas trayectorias curvas en el espacio. Ahora imagina que viajas por el cosmos y no te das cuenta de que hay un agujero negro cerca. Podrías acercarte a él sin saberlo. Porque alrededor del agujero negro no hay luz que salga desde el interior. Un agujero negro actúa como una lente. La luz que pasa cerca se desvía por la curvatura del espacio. Pero en lugar de concentrar o dispersar la luz de forma sencilla, la curva hasta el extremo. En algunos casos, prácticamente hasta el infinito. Explicaremos esto con más detalle cuando hablemos de la famosa imagen del agujero negro. Volvamos a nuestro viaje imaginario. Si descubres que estás cerca de un agujero negro, probablemente ya sea demasiado tarde. Lo más seguro es que quedes atrapado por su gravedad. Todos los esfuerzos por escapar serán inútiles. Aunque tu nave pudiera, de algún modo, cambiar de rumbo, te encontrarías enseguida con un problema muy claro. El combustible. Para entenderlo mejor, hablemos primero de lo difícil que es escapar de la gravedad de la Tierra. ¿Sabes qué velocidad necesita una nave para alcanzar la órbita? Solo cuando llega a 7,9 kilómetros por segundo, un satélite o una nave dejan de caer de nuevo a la superficie. Para abandonar por completo la Tierra se necesita una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo. Y para llegar a otros planetas, incluso más. ¿Cómo se consigue esa velocidad? Solo los cohetes pueden proporcionarla. Acelerar un objeto hasta 7,9 kilómetros por segundo, para vencer la gravedad terrestre, exige una cantidad enorme de energía. Un cuerpo de un solo gramo necesitaría una energía equivalente a la electricidad necesaria para encender 1500 bombillas de 40 vatios durante una hora. Un cohete se desplaza gracias al gas expulsado hacia atrás por sus motores. Ese chorro crea el empuje que lo hace avanzar. Cuanto más rápido sale el gas, más rápido acelera el cohete. Si queremos alcanzar velocidades muy altas, necesitamos chorros de gas extremadamente rápidos. Y para mantener ese chorro durante suficiente tiempo, hace falta muchísimo combustible. Imagina que el gas expulsado por los motores sale a 4000 metros por segundo. Para alcanzar la velocidad de escape de 11,2 kilómetros por segundo, el cohete tiene que cargar un combustible que pese varias veces más que la propia nave. Ahora imagina la gravedad de un agujero negro. Su masa puede ser millones de veces mayor que la del Sol. Aunque tu nave soportara ese tirón gravitatorio, ¿de dónde sacarías el combustible necesario para alcanzar la velocidad de escape? Una vez has entrado en la región de influencia de un agujero negro, ya no podrás salir. A partir de ahí, la respuesta a la pregunta de si puedes sobrevivir y escapar es evidente. No hay manera. Al acercarte a la región central, no solo se curva el espacio.
También se curva el tiempo. Los intervalos entre los latidos de tu corazón, entre tus respiraciones, entre los tics del reloj, parecen alargarse si alguien te observa desde lejos. Para ti, el tiempo sigue fluyendo con normalidad. Tu cuerpo y tu reloj están sincronizados con el espacio-tiempo local. Pero a medida que te acercas a esa zona donde la curvatura se hace extrema, un observador lejano verá cómo tu reloj se ralentiza. Hasta quedar casi detenido cerca del centro. Sin embargo, eso no es todo. Si de algún modo, sigues con vida durante un tiempo, acabarás cruzando el horizonte de sucesos. Más allá de ese límite, ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede volver al exterior. Mientras caes hacia este horizonte, sufrirás un fenómeno especial llamado espaguetificación. Es el famoso efecto espagueti. Es uno de los efectos más conocidos asociados a los agujeros negros. Es fácil de visualizar. Cualquier objeto que se acerque demasiado a un agujero negro se estira como un espagueti. Esto ocurre porque la gravedad no es igual en todas las partes del cuerpo. Imagina que caes con los pies apuntando hacia el agujero negro. La gravedad tira con más fuerza de tus pies que de tu cabeza. En lugar de aplastarte, te estira. Para colmo, tus brazos ya no siguen exactamente el movimiento del centro de tu cuerpo. También se curvan y se estiran en otra dirección. El resultado es que tu cuerpo se alarga como si fuera de goma. Puedes imaginar algo parecido a un personaje elástico de un cómic de superhéroes. Pero en una versión mucho más siniestra. Este efecto acaba desgarrando tu cuerpo y la nave a nivel molecular. Te desintegra en el vacío. Hasta que ya no quedas como materia reconocible. En ese punto, ya no eres nada. Aún así, sigamos con la hipótesis. Imaginemos que por algún milagro, tú y tu nave conseguís atravesar esa región. ¿Qué te espera entonces? Cuanto más se adentra un objeto en el agujero negro, más extremas son las condiciones. En el centro se encuentra la singularidad. Es un lugar que nuestras teorías actuales no pueden describir. Allí, la densidad y la gravedad tienden a valores infinitos. Mientras que el volumen tiende prácticamente a cero. En ese entorno, las leyes clásicas de la física dejan de funcionar. Solo una teoría que combine la mecánica cuántica con la relatividad general podría describir lo que ocurre realmente. En un escenario tan extremo y extraño, la materia que cae en el agujero negro deja de existir en el universo que conocemos. Puede desaparecer por completo. O pasar a formar parte del propio agujero negro. No sabemos con certeza cuál es su destino final. Y esa falta de respuesta hace que los agujeros negros sean aún más misteriosos. Por eso han surgido muchas ideas fascinantes sobre lo que sucedería si llegáramos a la singularidad. Puede que ya hayas visto la película Interestelar, estrenada en 2014. En la historia, el protagonista es arrastrado hacia el interior de un agujero negro. Cruza el horizonte de sucesos. Y entra en una región de espacio con 5 dimensiones. Ese espacio de 5 dimensiones está generado por la gravedad. Por eso ninguna señal de luz o sonido puede salir de ahí. La idea de un espacio de 5 dimensiones fue presentada por el asesor científico de la película, el físico teórico Kip Thorne, del Instituto de Tecnología de California. Esta hipótesis es muy sugerente. Presenta el agujero negro como una especie de fotocopiadora del universo. Se dice que el agujero negro tendría una superficie interna. Los objetos no caerían sin fondo. Se detendrían en esa superficie. Piensa en los hologramas de seguridad de algunos sellos o etiquetas contra falsificaciones. Hay una superficie plana que genera una imagen tridimensional. La superficie del agujero negro sería algo parecido. Si esto fuera cierto, podrías sobrevivir en esa superficie interna, en otra dimensión del espacio. Esa superficie tendría todas las condiciones necesarias para describir un objeto tridimensional. Por eso te engañaría. No notarías que solo eres una imagen proyectada. Esto implica algo inquietante. Puede que en este mismo momento estemos viviendo dentro de un agujero negro sin darnos cuenta. Y se puede ir incluso más lejos. Es posible que no solo la Tierra, sino todo nuestro universo, se encuentre dentro de un agujero negro. Eso significaría que los agujeros negros podrían ser la clave para entender el origen del universo. Mucha gente se pregunta, si el Big Bang lo inició todo, ¿qué había antes?
Sabemos que el Big Bang ocurrió hace unos 13.700 millones de años. Muy poco tiempo después de esa explosión, del orden de 10 elevado a menos 36 segundos, el espacio empezó a expandirse de forma explosiva. Como si se inflara un globo. Antes del Big Bang, algunos investigadores sostienen que el universo existía como un único punto. Extremadamente denso. Con un tamaño prácticamente nulo. Lo llaman singularidad. Ese punto se rompió y comenzó a expandirse sin parar. En esencia, eso es lo contrario de lo que vemos en un agujero negro. Un agujero negro también es una singularidad, un punto de densidad infinita en el espacio-tiempo. Pero en lugar de expulsar materia y expandirse, la engulle. Ahora bien, si nuestro universo estuviera dentro de un agujero negro y ese agujero negro siguiera tragando materia del exterior, el volumen interior continuaría creciendo. En ese caso, la formación de un agujero negro podría equivaler al nacimiento de un nuevo universo en su interior. A día de hoy, quienes piensan que ningún agujero negro puede llegar a ser tan grande como para contener un universo completo. Sin embargo, el mayor agujero negro que hemos detectado hasta ahora es el conocido como TON 618. Tiene un tamaño descomunal. Su horizonte de sucesos se extiende más de 390.000 millones de kilómetros. Unas 43 veces el diámetro de nuestro sistema solar. Incluso así, es demasiado pequeño para albergar toda una galaxia, y mucho menos un universo entero. Entonces, ¿cómo podría caber el universo en un agujero negro? Nuestro universo se expande tan deprisa que nunca podremos alcanzar su borde. La geometría del espacio-tiempo parece abierta. Es posible que el universo tenga una forma parecida a la de una rosquilla. Si intentas dirigirte hacia el borde, solo darías vueltas. Acabarías regresando al punto de partida. Del mismo modo que no podemos llegar al límite del universo, tampoco podemos llegar al centro del agujero negro. Así que si nuestro universo estuviera dentro de un agujero negro perteneciente a otro universo más grande, la realidad podría ser un conjunto de universos encajados unos dentro de otros. Cada uno con sus propios agujeros negros. Y cada uno con nuevos universos internos. Si cada agujero negro contuviera su propio universo, la forma del multiverso se parecería a un árbol. Se ramifica. Y cada rama vuelve a dividirse en más ramas. La teoría del universo agujero negro podría ayudarnos a resolver otros problemas de la física. Por ejemplo, podría arrojar luz sobre la energía oscura. Esa misteriosa forma de energía que impulsa la expansión del cosmos. Nadie sabe qué es exactamente. Ni por qué el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. ¿Qué pasaría si esa energía oscura fuera en realidad materia del universo exterior que está siendo absorbida por el agujero negro cósmico en el que vivimos? Esa materia externa se transformaría en energía interna. Alimentaría la expansión. Esto también podría explicar la expansión temprana y rápida del universo poco después del Big Bang. Aunque la teoría del universo agujero negro da respuesta a ciertas preguntas, también plantea muchas otras. No entendemos cómo se convierte la materia exterior en energía interior. Y si algún día llegáramos a entender ese proceso, ¿cómo podríamos comprobar si de verdad vivimos dentro de un agujero negro? Seguramente habrá que esperar a pruebas mucho más sólidas. Hay otra idea fascinante sobre los agujeros negros. La posibilidad de utilizarlos para viajar en el tiempo. Como comentábamos al principio del vídeo, cuando el espacio se estira, el tiempo también lo hace. Los relojes cerca de una masa grande se ralentizan. Los relojes cerca de una masa pequeña van más deprisa. Un reloj cerca de un agujero negro se frenará en comparación con uno en la Tierra. Un año en las proximidades de un agujero negro podría equivaler a unos 80 años en la Tierra. Algo parecido a lo que se muestra en Interestelar. De este modo, un agujero negro podría servir para viajar al futuro. Si quieres visitar el futuro de la Tierra, únicamente tendrías que acercarte a un agujero negro y luego regresar. Si te aproximas lo suficiente, tu reloj irá mucho más despacio. Pero podrías volver siempre y cuando no cruces el horizonte de sucesos. Por supuesto, todo esto sigue siendo teoría. Como hemos visto, ninguna nave actual tiene la potencia ni el combustible necesarios para escapar de la gravedad de un agujero negro. ¿Y qué pasa con el pasado? Aquí las cosas se vuelven todavía más extrañas.
Un agujero negro deforma el tiempo hasta el extremo. Imagina que coges una hoja de papel y unes sus dos extremos formando un círculo. Eso es lo que un agujero negro podría hacer con la línea del tiempo. Crear un bucle. Una especie de máquina del tiempo natural. Si de alguna forma consiguieras entrar en ese bucle, viajarías por una órbita a través del espacio. Empezarías en el futuro. Terminarías en el pasado. Dentro del bucle, la relación entre causa y efecto sería muy difícil de describir. Los sucesos del pasado darían lugar a los del futuro. Y estos, a su vez, provocarían los del pasado. Imagina que encuentras un agujero negro y quieres utilizar una nave fiable para ir a ver a los dinosaurios. Solo podrías viajar al pasado asociado a ese agujero negro. Si el agujero negro se formó mucho después de la extinción de los dinosaurios, nunca podrías llegar a esa época. Además, es muy probable que tengas que cruzar el horizonte de sucesos para entrar en el bucle. Y para salir de él en un momento concreto del pasado, tendrías que cruzar de nuevo el horizonte. Eso exigiría moverse más rápido que la luz. Algo que hemos repetido una y otra vez. Es imposible. Por eso, aunque resulta muy entretenido imaginar la capacidad de los agujeros negros para deformar el tiempo, en un futuro cercano un viaje real al pasado o una visita física al futuro siguen estando fuera de nuestro alcance. A pesar de que los agujeros negros son algunos de los lugares más misteriosos del universo, nuestra comprensión de ellos sigue siendo limitada. Los científicos trabajan sin descanso para entender su naturaleza y su comportamiento. Quieren desvelar los secretos que esconden. Observando la radiación que los rodea. Y utilizando simulaciones avanzadas. Poco a poco vamos comprendiendo mejor esos entornos extremos. Y las escenas casi inimaginables que experimenta la materia al caer en un agujero negro. Sin embargo, el día en que consigamos explorar de verdad un agujero negro todavía está muy lejano. Puede resultar increíble, pero aunque llevamos siglos estudiándolos, solo logramos obtener la primera imagen de uno hace muy pocos años. De hecho, la historia de la investigación sobre los agujeros negros se parece a una serie larga que se extiende durante siglos. Y esa primera imagen es el resultado de la colaboración de muchas mentes extraordinarias a lo largo del tiempo. La idea de un objeto tan masivo que ni la luz pudiera escapar de él fue propuesta por primera vez por un hombre que escribió una carta a Cavendish, un físico muy conocido en Inglaterra, en 1783. Michel describió lo siguiente. Si una esfera con la misma masa que el Sol tuviera un radio 500 veces más pequeño, un cuerpo que cayera desde el infinito alcanzaría, al llegar a su superficie, una velocidad superior a la de la luz. Y si la luz fuera atraída por la gravedad de la misma forma que la materia, toda la luz emitida desde la superficie quedaría atrapada. Regresaría a la esfera por efecto de su propia gravedad. En 1796, Laplace, matemático y astrónomo francés, retomó esta idea. La incluyó en las primeras ediciones de su obra sobre el sistema del mundo. Estas esferas oscuras imaginarias fueron olvidadas en el siglo XIX. La mayoría de los físicos pensaban que la luz no tenía masa. Por tanto, la gravedad no debía afectarle. La idea de que la luz pudiera quedar atrapada parecía descabellada. Todo apuntaba a que ese concepto quedaría enterrado para siempre en la historia de la ciencia. Hasta que apareció una figura que lo cambió todo. Einstein. En 1915 Einstein completó la relatividad general. Antes ya había predicho que el campo gravitatorio desvía la trayectoria de la luz. Poco después de publicar su teoría, el astrónomo Schwarzschild encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein. Esa solución describe el campo gravitatorio alrededor de una masa puntual, o de una esfera de materia distribuida de forma uniforme. Es un resultado matemático complejo. Si te interesa, puedes buscar más información sobre la solución de Schwarzschild en fuentes especializadas de física y matemáticas. Esa solución tiene una propiedad curiosa. Define un cierto radio, que hoy llamamos radio de Schwarzschild, en el que la descripción del espacio-tiempo se vuelve peculiar. Dicho de manera más intuitiva, el radio de Schwarzschild, también conocido como radio gravitatorio, es una frontera crítica. Si un objeto se comprime hasta que todo su tamaño queda dentro de ese radio, se convierte en un agujero negro. A partir de ahí muchos científicos se lanzaron a estudiar el tema. Obtuvieron resultados cada vez más prometedores.
Todo ello marcó el inicio de la edad de oro de la relatividad general. La relatividad y la física de los agujeros negros se convirtieron en una de las grandes líneas de investigación de la física moderna. En esa época se descubrieron los púlsares, estrellas de neutrones que giran muy rápido sobre sí mismas. El descubrimiento se publicó en 1967. Durante un tiempo muchos físicos pensaron que estos objetos eran prácticamente equivalentes a los agujeros negros. Más tarde los trabajos de Hawking y de otros investigadores en la década de 1970 dieron lugar a la termodinámica de los agujeros negros. Estas leyes describen las propiedades de los agujeros negros con ideas similares a las de la termodinámica clásica. Relacionan la masa con la energía, el área del horizonte de sucesos con la entropía, y la gravedad superficial con la temperatura. En 1974, Hawking cerró el círculo. Demostró que según la teoría cuántica de campos en un espacio-tiempo curvo, los agujeros negros deben emitir radiación. La intensidad de esa radiación es proporcional a la gravedad superficial del agujero negro. Hoy la conocemos como radiación de Hawking. El término agujero negro lo popularizó el físico Wheeler en una conferencia en 1967. Desde entonces la expresión se extendió con rapidez entre la comunidad científica y el público general. El camino desde aquella idea inicial hasta el nombre actual ha sido largo y lleno de cambios. Pero el camino hasta conseguir la primera imagen de un agujero negro fue aún más duro. Fíjate en esta imagen. Lo que ves es el resultado de la colaboración de 8 observatorios repartidos por todo el mundo. Y de más de 200 astrónomos y especialistas. Los científicos del proyecto EHT, el telescopio del horizonte de sucesos, conectaron 8 radiotelescopios distribuidos por el planeta. Crearon un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Con él captaron la imagen de un agujero negro. La imagen que presentaron corresponde al agujero negro situado en el corazón de la galaxia Messi 87. Esta galaxia forma parte del cúmulo de Virgo. Se encuentra a unos 55 millones de años luz de la Tierra. Es la primera imagen real de un agujero negro en el universo. Todas las imágenes anteriores eran simples recreaciones. Productos de la imaginación o de simulaciones por ordenador basadas en datos y modelos. Sin embargo, a diferencia de muchos de esos dibujos, la imagen real no muestra una esfera negra rodeada de remolinos gigantescos y espectaculares de gas y polvo. Lo que vemos es un anillo irregular de luz amarilla y anaranjada. Con una zona oscura en el centro. ¿Por qué es así? ¿Nos habíamos equivocado al imaginar un agujero negro? ¿Por qué no es tan impresionante como en el cine? La respuesta es sencilla. El cine casi nunca coincide con la realidad. Y esta imagen también tiene sus matices. Es una imagen auténtica de un agujero negro. Pero no vemos directamente el agujero negro. Vemos su sombra. La sombra del agujero negro de Messi 87. En teoría, un agujero negro es invisible. No emite luz. Sin embargo, en ciertas circunstancias, podemos ver el borde de su horizonte de sucesos. Si el agujero negro está sumergido en una región muy luminosa, como un disco de gas brillante, puede dejar su marca. Genera una zona oscura, una sombra sobre ese fondo luminoso. El agujero negro de Messi 87 no es el más cercano a nosotros. Pero sí es uno de los más masivos entre los candidatos adecuados para ser observados. Por eso se consideró el objetivo más prometedor del proyecto. En la imagen publicada, el círculo oscuro del centro es la sombra del agujero negro. Su frontera coincide con el anillo brillante formado por el gas caliente y otros materiales que lo rodean. El color del anillo no es el color real del gas y del polvo. El amarillo y el naranja se eligieron para representar la intensidad de la emisión. El amarillo marca las zonas que emiten más radiación. El rojo las que emiten menos. El negro indica regiones con muy poca o ninguna emisión detectable. Si analizáramos este anillo con un espectrómetro, lo más probable es que lo viéramos de un blanco muy intenso. Con ligeros tonos azulados o rojizos según la zona. Con el paso del tiempo, nuestra comprensión de los agujeros negros sigue avanzando. Podemos imaginar un futuro en el que este monstruo cósmico haya sido por fin descifrado. En el que las teorías sobre el tiempo, la materia, el horizonte de sucesos o las dimensiones adicionales queden completamente claras.
¿Qué opinas tú sobre la investigación de los agujeros negros? ¿Crees que merece la pena dedicar tantos esfuerzos a estos objetos? Y si algún día logramos entenderlos de verdad, ¿será ese el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la ciencia? Muchas gracias por acompañarnos y por apoyar a Universo Primordial. El vídeo de hoy termina aquí. Hasta la próxima. Te deseamos un día estupendo en compañía de tu familia.